Bienvenidos a la clase de Lógica y Filosofía del Lenguaje. En esta oportunidad estaremos introduciéndonos a lo que es, en realidad, la filosofía del lenguaje. Y esta es una rama de la filosofía que viene desde la antigüedad, pero que actualmente desde la filosofía analítica o la filosofía continental, como veremos más adelante, que es la filosofía desarrollada en la Europa de los siglos XIX, XX y XXI y el actual, tiene mucho que ver con el lenguaje y sobre todo de la posición del lenguaje en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento y en el desarrollo de la humanidad. La filosofía del lenguaje es la rama de esta filosofía. Estudia el lenguaje en sus aspectos más generales. Los fundamentos del lenguaje como la naturaleza del signo y del significado, de la referencia, de la relación del hombre con el lenguaje y del lenguaje con el mundo, cómo representamos el mundo a través del lenguaje. Por otro lado, cómo usamos el lenguaje, que es la pragmática que deriva precisamente de la filosofía del lenguaje. La pragmática es una parte de la lingüística que estudia el uso de la lengua, el uso práctico de la lengua por el hablante. Entonces, por otro lado, también se interesa por los principios de la traducción, por lo cual sabemos que no existe una traducción literal de un idioma a otro idioma. Porque también la filosofía del lenguaje establece que cada lenguaje tiene su espíritu y ese espíritu debe ser interpretado para una buena traducción. Es así que nosotros, por ejemplo, no podemos traducir literalmente, o no existe una traducción castellana del término brasileño embora. Lo mismo ocurre con saudade, que tiene una innumerable cantidad de interpretaciones. Es por ahí que podemos encontrar que en el lenguaje el portador del símbolo no es lo que representa el mensaje. Como cuando yo, por ejemplo, digo, este es nuestro nido de amor, no me refiero al nido que es la casa que elaboran las aves para depositar sus huevos y empollar. Sin embargo, la palabra nido se refiere al nidal de las aves, en tanto que yo, como uso particular, como usuario particular de la lengua, le puedo dar este sentido que ahora aplico en el uso. Y vamos a ver una breve historia de la filosofía del lenguaje y vamos a remontarnos a Platón. En su libro Cratilo ya considera si la pregunta de nombrar a las cosas, el nombre de las cosas, miren ustedes, está determinada por la convención o tiene una naturaleza propia. Observen lo que Platón se había preguntado en esta obra. Si nosotros tomamos la convención, que es la aceptación general de un término como referente a un objeto, como por ejemplo llamarle mesa al mueble que sirve para colocar sobre su superficie objetos, ¿es mesa o es otra cosa? Si eso tiene que ser adoptado porque todos los hablantes estamos de acuerdo que sería la convención, o si tiene ese término una naturaleza propia. Aristóteles
En el Tratado de Lógica, en el que separaba los objetos en especies o en categorías como género y especie, y así sucesivamente, pensaba que el significado del predicado era establecido a través de una abstracción de las similitudes entre varias cosas comunes o similares a los individuos. Por ejemplo, mueble era un predicado que se podía dar a la mesa, a la silla, al taburete, al sofá, porque eran útiles al hombre y se movían. Por lo tanto, se podía predicar mueble de estos objetos. Los estoicos, posteriormente a Aristóteles, que al nombrar a las cosas por su género o su especie, le llamaban nominalismo, comenzaron a trabajar y a dejarnos varios aspectos de la gramática, pero sobre todo los estoicos distinguieron las cinco partes del habla, como el sujeto, el verbo, el apelativo, o sea, los artículos, las conjunciones y estos artículos en sí. Es decir, que la gramática ya nos viene de la teoría lingüística de Aristóteles. Luego de los estoicos sabemos que, o sea, del periodo de las escuelas morales, en la filosofía llegó el neoplatonismo. Y su gran representante, San Agustín, tiene una filosofía del signo que incluye la definición del signo como realidad material que evoca en el entendimiento una realidad ajena. A partir de esto se estableció que el término es la representación de un objeto ajeno a nosotros, es decir, exterior a nosotros. Es decir, que árbol es el término que determina a aquella planta que hemos percibido por los sentidos y evocamos a través de una realidad material que es el signo, y el signo se convierte en un término, y el término en la lengua es la palabra. Por otro lado, un grupo de filósofos como Schreiber, Hispano y Occam distinguieron dos propiedades de los términos: supositio y significatio, o el sentido y la suposición, lo que hoy llamaríamos denotación y connotación. Los filósofos medievales han hecho un gran trabajo sobre el lenguaje y su uso, con muchas controversias, que ha hecho lo que enriquece al estudio filosófico de la lengua. Estas controversias y disputas han dado, por ejemplo, la disputa entre nominalismo y realismo, porque el nominalismo cree que hay un término que puede representar a muchos objetos, como por ejemplo animal, mientras que los realistas dicen animal no existe, existe el perro y el gato, pero animal que sea animal no existe. De ahí tenemos el género y la especie. Pero género y especies corresponden al tratado nominalista o al estudio nominalista del lenguaje, en tanto que al estudio realista pertenecen perro, gato, los individuos que componen la especie. Luego comienza las teorías de la filosofía continental, llamada así a la filosofía de Europa continental, ¿verdad? De los siglos XVIII, XIX, XX, XXI, desde el XIX hasta el actual, en la que hubo un especial interés
por el estudio del lenguaje y el análisis lógico de los conceptos. Esto es derivado del trabajo aristotélico, pero la filosofía en esta época se desarrolló el estudio del lenguaje, sobre todo en la filosofía analítica, que aparte de otros elementos de filosofía que ha retomado y ha reconstruido, tomó al lenguaje como la filosofía misma. Y vamos a ver más adelante que ellos desarrollaron ya la semiótica, o sea, la teoría de la producción de los signos lingüísticos, ¿sí? La fenomenología, o sea, la percepción que tenemos de los objetos del mundo y cómo construimos los términos que le designarán en nuestra lengua. La ontología o el tratado de los seres que existen o de los entes. Así, también nace la hermenéutica, o sea, la teoría de la interpretación de los textos, el estructuralismo, el existencialismo, la crítica y las distintas escuelas que han desarrollado teorías lingüísticas. Entre ellos podemos destacar a Gadamer. Gadamer, en su obra Verdad y Método, establece que no hay nada más allá del lenguaje. O sea que el lenguaje en realidad es la esencia del ser humano, porque sin el lenguaje no sabríamos otra cosa ni nuestra historia, ni podríamos mantener nuestra cultura, ni transmitirla en el futuro. Ricord propone una hermenéutica de los significados. Esto es lo que anticipaba con la palabra nido, que dependiendo del contexto puede significar el nidal de las aves u otro sentido, como en el caso de decir es nuestro nido de amor por la casa de una pareja, por ejemplo, de enamorados. Y es en esta equivocidad de los términos en el que la filosofía se centra mucho para explicarnos cómo en el contexto del uso del lenguaje, es decir, en la pragmática, en muchas ocasiones no nos referimos al portador del signo, sino que nos referimos a otro mensaje que está en la mente colectiva y que sin embargo se representa con el mismo término. Así desarrollamos un poco lo que es la filosofía del lenguaje y vamos a distinguir un poquito para finalizar esta introducción y la breve historia con la lingüística. La lingüística estudia los principios y las normas del lenguaje mismo, utilizando la lengua hablada y la lengua escrita. Entonces, tiene un objeto y un método, explicarnos cómo se produce, cómo se habla y cómo se escribe la lengua de un idioma en particular y de todos los idiomas en general. Sin embargo, la filosofía del lenguaje busca los principios que determinan el sentido y la referencia, como hemos dicho, es decir, denotación y connotación como actualmente lo conocemos, y los demás principios que rigen a la lengua con relación al hombre, al mundo, al entorno y al conocimiento y uso del mismo. Espero que les sea útil.